Muy buen día tengan todos. El día de hoy quiero darles la bienvenida. Queremos orar por ustedes, por cada uno de los que están presentes en este curso y que el Señor Jesucristo derrame de su unción sobre cada uno de ustedes, sea llenando sus corazones, sus vidas y toda su bienaventuranza en sus corazones. Hoy una vez más nos reunimos en este lugar para bendecirte, para dar gracias por las cosas maravillosas que Dios está entregando día tras día a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y cada día es mayor la plenitud, la bienaventuranza y la gloria que hay para cada uno de nosotros. Hoy es un día especial, como todos los días, porque Dios nos bendice, nos llena, nos trae muchas cosas a nuestras vidas, y por esa razón cada día debe ser mejor y más lleno nuestro corazón de su amor y su paz. Hoy vamos a comenzar vamos a seguir con el estudio, de el poder de Dios, y vamos a continuar con el capítulo número 4 o la enseñanza 4. Debemos entender de que ningún hombre ha hablado como el Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, y vamos a estar conversando y trabajando sobre este punto. En Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, quiere decir que en este momento vamos a empezar a hablar sobre la autoridad, pero sobre todo el poder que tenía Cristo sobre cada uno de nosotros. Sabemos que Dios es una trinidad, o es una deidad trina, hecha del Padre, del Hijo, que era el Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo. La fuente del poder es Dios, el Padre. Dios delegó el poder a su Hijo Jesucristo. Él es el Espíritu Santo, dotó a los creyentes después con poder delegado del Hijo. Y en este capítulo usted aprenderá sobre el poder y la autoridad de Jesús. En Juan capítulo 7, versículo 40 dice: Nunca habló hombre alguno así. Nunca habló hombre ninguno así. O sea, se está hablando de cómo el Señor Jesucristo era un hombre lleno de bendición, de bienaventuranza, de gloria, de poder. Y por esta razón nosotros debemos empezar a trabajar y a identificar cómo Cristo, a través de su vida, tuvo un poder sobrenatural diferente, único, y que Él ha delegado ese poder y esa autoridad a nosotros como hijos, como la iglesia, como la esposa, como el amigo. O sea, Él delegó muchas de estas cosas desde el principio. Entonces vamos a mirar cómo desde el principio dice: nació en el poder, nacido en el poder. O sea, no nació en cualquier puerta, sino nacido en el poder. Jesús nació en el poder del Espíritu Santo, lo dice Lucas capítulo 1, versículo 35, donde dice: respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo se cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús era la manifestación visible del poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24 dice: pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, por esta razón es que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que debemos nacer de nuevo. O sea, nacimos la primera vez de nuestros padres naturales en pecado, en miseria. No digo que en miseria monetaria, sino en miseria espiritual. Y en este momento debemos empezar a entender que cuando nacemos de nuevo, en lo que Cristo nos está entregando, es extraordinario, porque nosotros nacemos de nuevo, y en ese momento nacemos en el poder que Él
tuvo en el momento de la concepción. O sea, nacemos con el poder de no pecar más, de tener santidad, en el poder de el acuerdo, de la oración, de la adoración, de todo lo que Él hizo durante su vida. Y nosotros debemos entender cómo a través de nacer de nuevo tenemos un poder sobrenatural que de repente todavía no hemos alcanzado a entender. Dese cuenta que cuando dice aquí, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, aquí no está hablando de aquel que nacerá, es el Señor Jesucristo, a pesar de que está hablando de él. Pero este versículo queda abierto a cómo nosotros cuando somos nacidos de nuevo, viene el Espíritu Santo de Dios, o sea, viene sobre nosotros como sombra y nacemos en santidad. O sea, dice que el santo ser que nacerá, o sea, nosotros cuando nacemos de nuevo somos un santo ser. Que dice aquí, que dice que será llamado Hijo de Dios. O sea, siempre y cuando nosotros no nazcamos de nuevo, digamos que no tenemos el título de Hijo de Dios, ¿sí? Y es lo que de repente algunos van a controversiar con esto, pero la controversia no es mayor a que tú debes dejar de pecar, y si naciste de nuevo, dice que aquel que ha nacido de nuevo y que es hijo del Padre, dejará de hacer las cosas de este mundo. O sea, no tiene una connotación más allá de esto. O sea, quiere decir que debemos nacer de nuevo para que seamos dignos de alcanzar, de estar a la altura de Cristo a través de ¿qué? De la santificación y dejar de lado el pecado que tenemos. ¿Listo? Ahora, bautizado en el poder. Mire que es la vida de un cristiano, no, debería ser la vida de un cristiano que tiene la cultura del reino. Pero mire que aquí habla bautizado en el poder. O sea, primero nació en el poder, ahora va a ser reivindicado en el poder. Está hablando de Cristo una vez más, pero acuérdese, Cristo es el testimonio vivo de Dios que nos ha dejado a nosotros para seguirlo, copiarlo, identificarnos y cambiar a la altura que Él tiene. O sea, debemos alcanzar a estar a la altura de Él en estos asuntos. Mire, ahora dice, bautizado en el poder. Dice, Juan reconoció el poder de Jesús y él dijo, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo soy digno de desatar, agachado la correa de su calzado. Yo os he bautizado en agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo, que está en Marcos capítulo 1, versículos 7 y al 8. Entonces, es interesante este punto porque a veces cuando hablamos de bautizarse en el Espíritu, o sea, no siempre la gente cuando nace de nuevo está bautizada en el Espíritu, y no todo el tiempo el que se es bautizado ha nacido de nuevo. Pero me parece interesante cuando dice que debemos ser bautizados en el Espíritu Santo. Y muchos quieren bautizar a la gente en agua para poder tomar la cena. Pero lo que no se han dado cuenta es que la única manera para poder en realidad tomar la cena es haber sido bautizados en el Espíritu. ¿Por qué? Usted dirá, pero esto cómo eso no tiene sentido. Yo le voy a decir que sí. Porque cuando usted nace de nuevo, cuando usted es bautizado en el Espíritu, dice la Escritura que el Espíritu mismo te convencerá de los pecados, te rearguirá, te edificará, te exhortará y te moldeará a la estatura de Cristo. O sea, quiere decir que al ser bautizado en el Espíritu, o sea, cuando usted empieza a cambiar, empieza a tener una cantidad de cosas para esa transformación, está haciendo algo extraordinario el Espíritu Santo dentro de su vida. Dice, cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordania, el Espíritu Santo descendió
sobre él en forma de una paloma, que está en Juan capítulo 1, versículo 32, que todo el mundo lo conocemos. Dice: Dios había dicho a Juan: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo, que ese está en Juan capítulo 1, versículo 33. Esto fue confirmado cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en la forma de una paloma. Jesús no solo estaba lleno con el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo, él era bautizado ahora con el poder, o sea, era bautizado con el poder, no era bautizado en aguas, no era alguien que le estaba echando agua encima, sino que él estaba siendo bautizado en poder. Qué bonito que el día de hoy nosotros empecemos a entender esto de que vamos a ser bautizados en el poder. ¿Listo? Ahora vamos a mirar un poder probado. Dice: inmediatamente después de su bautizo, Jesús entró en el desierto a ser tentado por Satanás. Y este es el dilema que por lo general tenemos, y es que todo el mundo dice: yo ya soy bautizado en el Espíritu. Pero cuando viene la prueba, o sea, cuando viene el desierto, dice aquí que hasta Cristo fue tentado por Satanás. Entonces, ¿qué te hace diferente en este momento, tú y yo, para no ser tentados en el desierto por Satanás, si estás siendo bautizado en el Espíritu? El problema fue que él lo supo, lo aguantó, lo testificó, lo corroboró y dijo: y escrito está en mi corazón. Bueno, no lo dice así porque pues ahorita van a saltar, pero dice: escrito está. Como yo le decía a muchos, escrito está, pero no había nada escrito porque eso se pasaba verbalmente de generación a generación a los niños varones de la edad de 12 años, 8 años, bueno, creo que de 8 años en adelante se les empezaba a repetir muy seguidamente toda la Torá, y ellos se aprendían de memoria el Pentateuco, ¿sí? Entonces, cuando Cristo dice escrito está, a mí me entra porque dice también que la palabra de Dios o la justicia de Dios está escrita en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, es importante empezar a entender esto. Dice Lucas capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Sí, mire, dice que el mismo Espíritu te llevó ¿a dónde? Al desierto, a ser probado, a ver si tu poder, o sea, lo que tú habías dicho que habías cambiado, en realidad lo cambiaste. Esta experiencia la tuvo el Señor Jesucristo, como lo dice aquí desde Lucas capítulo 4, o sea, Lucas capítulo 4, y todos los versículos del 1 al 13, más o menos. Dice: el poder es probado por la prueba. En cada tentación Satanás desafió el poder y la autoridad de Jesús. Jesús venció cada uno con éxito. Y entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra alrededor. Lucas 4:14. Entonces, mire que estoy hablándole de algo bien sorprendente, ¿no? De que después de que usted salga de la prueba, del desierto, usted va a salir con poder del Espíritu digamos, vamos a hablar en este momento, a Colombia, a Venezuela, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Estados Unidos, a Puerto Rico. Estamos en prueba. Esta es una prueba de que Cristo nos está bautizando y que Cristo está trayendo ese Espíritu Santo para que nosotros seamos llenos de su poder. Ahora, hablando de su fuente, o la fuente de poder de Él, su fuente de poder, Dios el Padre era la fuente de poder y autoridad de Jesús. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18, 19. Entonces, mire que cuando hablamos de este versículo estamos hablando que Cristo no hizo las cosas solo, no estuvo nunca solo. A veces nosotros no aceptamos que hay un Dios que nos puede estar ayudando y nos puede estar llevando a niveles diferentes, a proyectos diferentes, a hacernos entender muchas cosas espirituales y cosas que son sorprendentes. Y nos quedamos con las vanaglorias de este mundo, sin entender de que Dios tiene preparado cosas espectaculares, o sea, nos pondrá en lugares de renombre y en fama cuando lleguemos al reino. No solamente acá, también allá en el reino. Jesucristo aquí durante toda su estadía, sí, él tuvo fama, digámoslo, todo el mundo lo seguía, pero más sin embargo no fue que lo tuviera en lugares de privilegio, como, no sé, en Roma o alguna cosa así. Él vino a tener un lugar de privilegio cuando va al reino. Lo sienta a su diestra, lo deja ser morada, y desde ese día es el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que no aceptamos que nuestro Padre esté continuamente en nuestras vidas, así como Cristo tuvo a su Padre durante sus vidas y que Él sabía que la fuente de su poder era su Padre. Ahora sí nosotros empezamos a entender esto y hacemos lo mismo, si deseamos, si dejamos la terquedad, la envidia, el orgullo, la altivez y de ser yo soy, y nos volvemos esos hijos de Dios que están sujetos a su Padre y que esperan que su Padre les entregue algo de su poder para hacer cosas extraordinarias por la humanidad. ¿Qué opinas tú? Sería espectacular. Juan capítulo 10 versículo 32 dice: Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre. Muchas obras os he mostrado de parte del Padre. Todo lo que nosotros hacemos en lo espiritual es mostrando a nuestro papá como ese papá amoroso, maravilloso que tenemos cada uno de nosotros. ¿Listo? Vamos con su fuente, la fuente de poder. Estamos hablando de Cristo, no estamos hablando que nació en el poder, fue bautizado en el poder, fue comprobado su poder, y ahora estamos mirando cuál era la fuente de su poder, ¿cierto? Ahora vamos a mirar la vida cristiana de nosotros. Deberíamos nacer de nuevo para tener poder, deberíamos ser bautizados en el Espíritu para tener poder, deberíamos ser probados si somos merecedores del poder, y por último deberíamos entender que la fuente de nuestro poder es nuestro Padre. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ahora, siguiente, un poder ilimitado. No había ningún límite en el poder de Cristo. Él recibió todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, donde dice: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene el poder por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Efesios capítulo 1 versículo 21 al 22 habla de que Jesús es la cabeza de todos los otros poderes. O sea, si tú crees que tienes poder, mire, agache su cabeza, porque la cabeza de nosotros es Cristo, y Cristo es la cabeza de todo el poder
que Él está transmitiendo en este momento a todos nosotros. ¿Listo? Colosenses 2:10 habla de esto también. Y Jesús tiene poder limitado que Él recibió. ¿Listo? ¿Él recibió de quién? Del Padre. Vamos bien, o sea, cada uno deberíamos tener todas estas cosas. Ahora, un poder para enseñar con autoridad. Debíamos ser esas personas. A mí hubo un tiempo que pues me criticaban demasiado porque decían que era sola enseñanza y enseñanza en los servicios. Pero para mí es espectacular. O sea, yo digo, Cristo enseñó, o sea, predicó enseñando. ¿Sí? Él enseñaba en sus parábolas, enseñaba a través de su testimonio, enseñaba muchas cosas. Y pienso yo que es lo más hermoso que hay, porque el que enseña está diciendo que quiere quitar de la ignorancia y sacar a la luz a un Dios sobrenatural. Y cuando hablamos de la escritura, dice, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento, quiere decir que está hablando de que el pueblo de él necesita maestros. O sea, si usted no tiene conocimiento, necesita maestros. Y todos los ministros deberían ser maestros de la palabra, o sea, enseñar bien lo que es el reino y su añadidura. Las escrituras basaron su autoridad en la escritura del Antiguo Testamento. Jesús basó su autoridad en el propio Dios. O sea, todo el mundo habla de basarse en la escritura, ¿no? Pero cuando hablamos de un Señor Jesús, Él basó su vida en la autoridad del propio Padre y el Espíritu Santo. O sea, quiere decir que cuando a nosotros nos pasa este tipo de cosas debería ser algo normal, ¿cierto? Debería ser algo único, digo yo. Marcos capítulo 1, versículo 22 dice, y se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas 4:32, eso todavía ocurre, los escribas son a veces hasta los teólogos. Dice, y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. ¿Cómo era esa autoridad? Cristo, la autoridad que tenía era porque Él había vencido todas las cosas del enemigo. Tenía santidad, tenía amor, no se airaba, estaba contrito, no pecaba, se llenaba del Espíritu todos los días, vivía conforme a la palabra de Dios, no irrespetaba las leyes. O sea, ¿cómo cogía autoridad? Haciendo lo que Dios lo había mandado a hacer, o sea, dejando de pecar. Deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Él tenía poder sobre el pecado por la misma situación, porque él no pecaba. Entonces, ¿qué pecado lo juzgaba él? ¿O qué situación lo juzgaba él? No pecaba. Por esa razón es que cuando nosotros dejamos de pecar, podemos decir, óyeme, tus pecados pueden ser perdonados el día de Dios. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. ¿Cierto? Porque dejaste de pecar. Algunos van a decir, no, eso no es tan fácil, eso es difícil, eso es mentira. Pues yo le voy a decir una cosa, sí es cierto, no es fácil. Pero que si es una mentira, no. Te podemos dejar de pecar a través de ¿qué? De la oración, de la adoración, de estar en las cosas del Señor, vivir conforme a la palabra, o sea, dejar padre, madre, tíos, abuelos, bueno, ahí dice la escritura, todo, hasta el amigo hay que dejarlo, para poder seguir los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta nuestra propia familia es un obstáculo para nosotros alcanzar las cosas que Dios quiere hacer con nuestra vida. No estoy diciendo que las familias sean malas, sino que mientras ellos entienden y aceptan y están en estos caminos, van a ser piedras de tropiezo. ¿Por qué? Porque usted de repente dice, no sé, voy a estar en la casa, voy a orar, voy a adorar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y lo primero que van a decir, bueno, ¿y usted de qué va a vivir? Lo que no saben es que cuando nosotros tenemos a Dios en el corazón, Él nos suple literalmente, no es que seamos vagos, como algunos dicen, ¿no? Lo que pasa es que vivimos de tal manera que Dios con
con una facilidad muy maravillosa nos da sabiduría para administrar nuestras finanzas de tal manera que podamos dedicarle tiempo a Él, a nuestras familias y a todo lo que está a nuestro alrededor sin descuidarlo a Él. Es maravilloso, ¿no? Yo digo, esto es tremendo. Tuvo poder sobre la enfermedad. ¿Por qué tuvo poder sobre la enfermedad? Porque él mismo en su cuerpo decía, yo estoy sano. O sea, cada vez que hablaba con el Padre se estaba llenando de palabra. Cada vez que estaba en el reino se estaba llenando de su espíritu. O sea, por consiguiente su espíritu protegía todo el resto. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo protegía todo el resto, su cuerpo, su alma, su corazón, su mente, y por esa razón no enfermada. Como lo dice Mateo capítulo 8, versículo 16, dice, al atardecer trajeron a él muchos endemoniados, con su palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los enfermos. ¿Sí? ¿Cómo lo hacía? A través de la autoridad y el poder. ¿Cómo era la autoridad y el poder? Como se lo acabo de explicar. O sea, tenía autoridad porque él mismo proclamaba, y no era que, ay sí, o sea, usted deje de pecar, pero yo sigo pecando. No. O sea, él dice, yo dejé de pecar, o sea, yo no peco. Quiere decir que yo puedo decir a esta persona, no peques más. Sé sano, porque él era sano en su mente, en su corazón y en su cuerpo, en todo su ser. Por esa razón era para él muy fácil traer sanidades. En el caso de nosotros debería ser exactamente igual. No decir, ay, es que Dios me tiene así. No, o sea, usted debe procurar en su mismo cuerpo entender de que usted debe ser sano, salvo. Tenía poder sobre la naturaleza, o sea, él apacentaba el viento, calmaba el mar, subía la bonanza, los pescados fluían, se magnificaban los peces, los panes, bueno, hizo de todo un poco sobre la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque él entendía y tenía conocimiento de cómo era la naturaleza. Por eso es tan importante nosotros entender cuál es el espíritu de conocimiento, que es el que nos va a revelar cuál es el conocimiento de Dios. Tenía poder sobre todo hombre. Y en este momento yo puedo decir de pronto, puede pasar con nosotros cuando alcancemos una estatura como la de Cristo, que Dios nos da una autoridad diferente sobre mucha gente. De verdad que es así. O sea, muchos respetan la autoridad de nosotros, es porque Él nos dio poder, a través de Él nos dio poder para que otros sintieran la autoridad de Él a través de nosotros. ¿Sí? Es un trabalenguas, pero bueno, pero esa es la verdad. Poder sobre sus enemigos. Mire que Él hizo algo extraordinario y fue cuando estuvo delante de Poncio Pilato. Que Él acalló, o sea, fue sabio. Vamos a leer un poquito. Dice Juan capítulo 19, versículo 10 al 11. Dice, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Respondió Jesús, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuera dada de arriba. Por esto el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Se estaba hablando de que él no era autoridad de él, pero que había alguien que le había entregado a él que tenía pecado, o sea, era Satanás. Ahí estaba Satanás. Y él estaba diciendo, si me entiende, o sea, le estaba diciendo a él, usted no tiene autoridad sobre mí, que lo que pasa es que mi papá aceptó esto para que se salven todos, pero igual Satanás sigue siendo el mayor pecador. O sea, el demonio debe ser el mayor pecador. Tuvo poder sobre la muerte. Todos lo sabemos. Resucitó. Y la vida, el que cree en él, no morirá. Tendrá vida eterna. Lo parafraseé, pero Juan capítulo 11, versículo 25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Sencillo, ¿no? O sea, en estos días he estado hablándole a la gente que
la mayoría tiene un temor muy raro para la muerte y todo este asunto que van a irse de este mundo, pero hasta la escritura dice, los apóstoles dicen, hasta para mí sería una ganancia irme delante del Señor. No entiendo cuál es el complique de esto. O sea, cuando usted tiene el poder sobre la muerte y que Cristo te ha dado un poder sobre la muerte, tú entiendes que cuando partas de este mundo vas a tener vida eterna. ¿De qué te afanas? ¿Mm? ¿De qué te afanas? Colosenses 2:15 dice, también despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Y usted dice, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es que exhibió a los principados ahí? Le voy a decir cuáles principados. Mire, el pecado, la mentira, la lascivia, la fornicación, todos los pecados fueron colgados ahí. O sea, esos eran principados, ¿cierto? Las enfermedades. ¿Cuáles enfermedades fueron crucificadas ahí? Todas. Todas son principados. O sea, usted se pone a analizar, está la del cáncer, cándida, ese es un principado. Si usted mira la de ahorita del virus, esto es un principado. Usted mira todo lo que usted encuentra de enfermedades, tienen nombres que connotan principados. ¿Qué exhibió ahí? Las enfermedades. ¿Sí? Y algunos dicen, pero ¿cuáles principados? Es el lado espiritual. No, mire, estaba ahí vivo. Estaba colgando la injusticia. Estaba colgando la insensatez. Estaba colgando el rencor, el odio contra alguien que no tenía nada de esto. Y él colgó o exhibió a los demonios o a los principados sobre esa cruz, y ellos dijeron, no, ya lo derrotamos, pero de repente él resucita, y esto hace que él tenga un poder sobre la muerte. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos, y de repente resucitamos a la vida, a tener al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, y ese momento nosotros resucitamos y estamos juntamente con Cristo haciendo cosas extraordinarias por mucha gente que lo necesita. ¿Listo? Poder sobre su propia vida. Nos cae a nosotros también. Jesús explicó con respecto a su vida, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 18. Literalmente, ¿se da cuenta? Si usted tuviera poder sobre su propia vida, vamos a mirar a los apóstoles, tenían poder sobre su vida. Los estaban crucificando, mutilando, cercenando, quitándole la piel. ¿Qué hacían ellos? ¿Estaban preocupados por morir? ¿O estaban orando y adorando y decían, tenían control, tenían poder de su vida y decían, de aquí paso a una ganancia? Me voy con el Señor, voy a seguir trabajando para Él. ¡Qué maravilla! O sea, yo digo, wow, espectacular, ¿no? Poder para ejecutar el juicio. Dios ha dado poder a Jesús para ejecutar el juicio. Y también le dio autoridad para hacer juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Juan capítulo 5, versículo 27. Este poder del juicio se le delegó, o sea, lo tiene Cristo. Si un día usted decide tener, hacer un juicio contra alguien, tenga bien presente que es Cristo el que entrega el juicio, no somos nosotros. Porque se nos ha olvidado y nosotros mandamos y lanzamos juicios en contra de todo el mundo. Y como dice la Escritura, no mires la paja en ojo ajeno, sino mira la viga que tienes tú. O sea, no lances un juicio si tú mismo estás mal, estás grave. Amén. Ahora dice poder sobre los demonios. Primero estaba el poder sobre el enemigo y ahora sobre los demonios. Jesús tenía poder y autoridad sobre las fuerzas demoníacas. Todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos que salgan? Lucas 4:36.
¿Por qué tenía ese poder en contra de los demonios? Porque él estaba ungido del Espíritu Santo. Él no tenía nada perdido, o sea, todo lo sabía, todo estaba conforme a lo que el Espíritu le estaba mandando a hacer, lo que su papá le estaba mandando a hacer. Y por esta razón los demonios sabían que él era tan sujeto que ellos tenían que irse porque el que mandaba los estaba mandando y que él no era insujeto de aquel que lo mandaba a él. Es lo que no pasa con nosotros. A veces nosotros queremos hacer cosas sobrenaturales sin antes pedir autorización en el reino. Sin antes, o sea, tener una previa preparación dentro de lo que se va a hacer. Entonces debemos empezar a mirar y a entender que Dios hace cosas extraordinarias, pero tenemos que nosotros tener mucho cuidado de no altivarnos, porque a veces hacemos, no, es que Dios me está utilizando, y entonces llenamos nuestro corazón de orgullo y dice, ay, gracias papito Dios porque hoy me utilizaste. Bueno, y los otros días, ¿por qué no? ¿Será que estábamos altivos? ¿Será que estábamos en el pecado? Vivíamos no cosas conformes a lo que Dios quiere, sino que vivimos, digo yo, a la no me friegue. ¿Tú qué dices en este momento? Poder sobre todas las obras del enemigo. El propósito por lo cual Jesús entró en el mundo fue para destruir todas las obras del enemigo. O sea, debemos tener en cuenta que en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, no hay otra, miren lo que está diciendo. Dígaselo usted, si yo practico el pecado, soy del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Sí? Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacerse de las obras del diablo. La obra es el pecado. O sea, debemos estar en santidad. ¿Listo? Poder del presente. Después de su muerte y resurrección, Jesús volvió al cielo. Allí él continúa ministrando en poder y autoridad a la mano derecha de Dios. No dice que él muere todos los años como nos han hecho pensar, ¿no? Ni resucita todos los años como nos han hecho pensar, no. O sea, aquí habla que la única manera de entender lo que él hizo fue que él resucitó y en este momento está sentado a la diestra del Padre, como lo dice Lucas capítulo 22 versículo 69 y como dice Hechos capítulo 7 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios, dice Hechos, ¿no? Jesús también continúa ministrando a través del poder delegado a los creyentes. Ahora hay un poder delegado para nosotros. Antes de que Jesús volviera al cielo, él delegó poder y autoridad a sus seguidores. Ellos deberían hacer las obras que él había hecho y obras aún mayores. Juan 14:12 habla de esto. Entonces debemos entender de que nosotros tenemos la facultad delegada de Cristo para tener autoridad y poder. Tiene autoridad sobre el poder en el futuro. Dice, algún día Jesús volverá a la tierra en gran poder y gloria. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. El problema es que cogemos este versículo y creemos que Él va a venir como en una nube voladora, ¿no? Pero en realidad lo que está hablando aquí es que Él viene cuando usted o sea, quiere aceptarlo, quiere traerlo, usted entra en duelo, o sea, en ayuno, usted ayuna, entra en duelo, usted es una tribu de la tierra, ora, y de repente Cristo viene a su vida, ¿sí? Desde el cielo con poder y gran gloria. O sea, cuando está en su corazón la gloria de Dios, el poder de Dios se manifestará de tal manera que usted tendrá un algo diferente, algo espectacular. En ese momento todos los poderes del cielo y de la tierra serán entregues a Jesús.
1 Corintios 15, 24 dice, después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder, todo el universo reconocerá el poder de Dios, el Padre, y de su Hijo Jesucristo, como lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 al 13. ¿Listo? Entonces miren muchachos, de verdad que el poder de Dios es tan hermoso, tan espectacular, el poder de Jesucristo. Por eso quería compartir esto el día de hoy con ustedes. Vamos a orar y vamos a dejar que Cristo sea el que bendiga nuestras vidas y señale ese poder sobrenatural sobre nosotros. Entonces, amado Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, el día de hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a que entendamos el nuevo nacimiento para nacer con ese poder, para ser bautizados en el poder, para que tú nos pruebes en el desierto, y si ya hemos sido probados, también entendamos la fuente que eres tú, Padre. Padre, sabemos que tú tienes ese poder ilimitado y que a través de esa autoridad y ese poder podemos enseñar a mucha gente a llegar a tus caminos. Padre, líbranos de todo pecado, Señor, porque queremos tener ese poder de estar sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza y sobre todo hombre y sobre nuestros enemigos, Señor. Padre, enséñanos a entender de que la muerte ya no es muerte, sino es vida, Señor. Poderoso Rey, porque queremos estar con el poder sobre la muerte, poder sobre nuestra propia vida y poder ejecutar tu palabra, tu voluntad y todo lo que tú tienes preparado para con nosotros, Señor. Padre, sabemos que tú nos estás delegando poder en contra de la maldad, del enemigo, de los demonios, Señor. Y también sabemos que las obras del enemigo van a ser arraigadas por nuestras manos, porque tú estás entregando la autoridad y el poder para salir y testificar en este presente y sobre todo en el futuro, porque sabemos que tú estás entregando lo mayor, lo único, Señor. Todo velo se quita el día de hoy y tu gracia, tu poder y tu gloria se ciega, Señor, en nuestros corazones y nos llena de ese fruto maravilloso que viene del Espíritu. Hoy te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Padre Celestial, en estos días, Señor, que hay tanta situación, oramos, Padre Celestial, por nuestras autoridades, Señor, terrenales. Oramos, Señor, por aquellos que están en la calle, Señor, el día de hoy como autoridad, también por aquellos que están tratando de ayudar a otros para salir de esta situación. Hoy los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Minimiza día tras día todo lo que está sucediendo para poder llevar tu palabra, tu poder y tu autoridad a otros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un buen día, una buena noche y que el Señor Jesucristo derrama de su unción sobre ustedes. Amén. Amén.